estar aquí en esta conferencia simplemente es también, pues, tanto los que quieran ver como nosotros mismos, como el propio equipo, ver reflejado nuestro trabajo de otra forma distinta, todos juntos y bueno, pues charlar un poco y dar ese parte a quien nos sustenta y tanto institucionalmente como sobre todo emocionalmente, que es la sociedad general, a la que le debemos nuestro trabajo y nuestro hacer. En resumen, queremos dar unas pinceladas de lo que es Peñaflor, sobre todo porque a raíz de la campaña de este año están confirmándose puntos que creemos interesantes para reescribir la historia de Infantes. Y en este sentido, pues Daniel Hernández, que es el director junto conmigo de lo que es la presente campaña, pues vamos a dar unas pinceladas de lo que hemos podido entender. ¿Por qué Peñaflor? Porque hemos vuelto a trabajar sobre Peñaflor, porque es un yacimiento excepcional. En esta época pues tenemos yacimientos en el campo de Montiel, los tenemos de distintos tipos, más grandes, más pequeños, pero no tenemos un yacimiento congelado como es Peñaflor, con dos épocas muy concretas, que no están no se han destruido progresivamente, sino que se han congelado, que además nos ayudan a estudiar, a comprender la pequeña historia. Siempre estamos acostumbrados a las grandes épocas, a los castillos de Montiel, a las grandes historias de tal, y aquí lo que tenemos es una pequeña historia de una pequeña población que al fin y al cabo son los que forman el tejido humano de las sociedades. Y luego porque también nos habla de cómo la historia se forma con despoblados, abandonos, continuidades, con muchos procesos que son mucho más complejos que lo que es el decir, viene uno, se quita el otro y tal. La historia es muy compleja y este yacimiento de Peñaflor es excepcional para estudiar este tipo de procesos. El yacimiento en sí, pues que más el que menos lo conoce, que es el CER, que se llama el Cerro Castellón, que está al sureste de Infantes, concretamente entre las carreteras de Almería y Montiel, y que es perfectamente visible, pues tanto se va por una carretera u otra. De hecho, en la posición de Castellón es un cerro espolón, o sea, el final de una meseta que controla los pasos de agua y sobre todo los camineros, y que, como pueden ver en esta imagen, un tanto idílica, porque a día de hoy pues, es bastante más amarillo, bastante más seco el ambiente, pero bueno, tiene una posición importante y prominente. Esta fotografía también comprueba este punto, que además se puede ver perfectamente que es un punto alto que nos domina la visión que salva todo lo que es el Valle del Jabalón, ese gran Valle del Jabalón, y en el cual, bueno, pues toda la meseta superior es lo que uno puede acceder cuando llega ahí. Cuando llega, salvando todas las dificultades del propio cerro, porque es un cerro que esa gran mole de moliz que lo sujeta, pues como veis se va vaciando poco a poco, y también ha tenido mucha cantería, por lo tanto lo que ha pasado es que se ha ido desmoronando el solito, y también acompañado por la cantería, pero al fin y al cabo lo que tiene es un yacimiento que lo que vemos a día de hoy también no es lo que estuviera antes, porque ha sufrido algún que otro cambio. Como se pueden ver, los grandes bloques que se desgajan, y como digo, esa cantería que se puede ver en las cuñas que se meten para hacer todo tipo de sillares para el pueblo, para económicas de utilizar la piedra para construir la iglesia y demás. Brocales de pozo, como se puede ver aquí en el corte circular. Y bueno, pero no deja de ser un cerro bien posicionado, como digo, en el espolón, y que controla el valle. O sea, tiene lo que tiene generalmente los asentamientos, lo que busca la gente para defenderse.
que es un sitio para protegerse en alto y comida cercana, recursos acuáticos y comida y pasos cercanos. Las fases prehistóricas, por las que se conocen el Cerro Castellón, se estudiaron en los años 80 y nos hablan de un momento de la edad del cobre, del calcolítico, pues digamos del 2500 a.C. Estamos hablando de hace 4.000, 5.000 años, que es inusual en la zona. Simplemente comprender que botones como este que aparece aquí, que están hechos en marfil, o cuentas de collar que están en ámbar, hechas en ámbar, en el 2500 a.C., pues es ya una cosa bastante importante, tanto que nos está hablando de un comercio no solo comarcal, es internacional. O sea, el ámbar del Báltico está apareciendo en infantes en el 2500 a.C. Como se puede ver en esta foto, bueno, pues se ve perfectamente lo que es una cerca medieval, una muralla, y debajo pues están los niveles calcolíticos y de norte inicial que también se pueden ver. Esos momentos prehistóricos se ven también pues, en todo lo que son este tipo de útiles, que son los dientecillos de las hoces. Ahora mismo las hoces metálicas las tenemos de metal de una pieza. Antes se hacían con dientes de sílex, con puntas de flecha de distinto tipo, cerámica de distinto tipo. Pero bueno, lo que nos trae aquí, como la propia conferencia y la campaña, que es en la flor es la aldea medieval fortificada. Esa aldea medieval, si lo vemos desde el aire, a día de hoy podríamos ver que tiene pues, una cerca, una muralla en buena parte de ella que ha sido excavada y por tanto se conoce, pero que prolongaría con otro tipo de cierres y en la ladera que da al Valle del Jabalón tendríamos lo que es la necrópolis o cementerio. La cerca, como ya han visto en la fotografía, bueno, pues es de 1 metro de más o menos de altura y que además habría que pensar que tendría pues todo lo que son unos faciales encima que unido a la propia verticalidad del cerro pues hace ya bastante más defensivo esa posición. Ahí la podemos ver. Otra foto. Y luego hay otros cerros conocidos en el cerro que a poco que uno se ponga a andar, pues se dará cuenta como en aquellos lugares donde están más desprotegidos, no dudaron en poner todo lo que es un muro para cerrar la aldea. O lo que es lo mismo. Bueno, teniendo en cuenta también está la aldea que da Infantes, la cerca de arriba, tendremos otra serie de terrazas, que puede ser de cultivo, pero también probablemente el camino de acceso más fácil ahí. Si se puede ver en esta foto, que creo que es bastante refrescante, con nieve, en los días de hoy, se puede ver perfectamente, si se sigue la flecha, cómo la propia nieve al quedar al tragar, al absorber la humedad de la tierra, deja ver precisamente esas estructuras. El acceso al cerro, por tanto, quedaría en la parte más estrecha, que lo cual es normal, te tienen que atacar o cualquier cosa. La parte más estrecha es la que se puede proteger. Y luego pues hay otra serie de estructuras que se vieron o que se dicen, por ejemplo, de una cisterna, pero vamos, como en las fotos que sacaban antes de la zona de esa de cantería, es perfectamente de aquí, o sea que no se sabe qué puede ser. Pero que sí está claro es el aljibe o silo, que a día de hoy está bastante colmatado y que, a juzgar por lo que son los distintos roces de cuerda, de estar limado, pues uno podría pensar que eso es un aljibe. Un aljibe para retener agua, que también es lógico, si tienes una posición en alto y una posición que estaba protegida, también quieres tener las aguas. ¿Cómo las recoges? Pues excavando con esta piedra arenisca que es muy porosa y la mitad de Infantes está hecha a base de aljibes de este tipo. Y luego además, pues a poco que le pongas un poco de recogida de agua de lluvia, pues ya tienes el agua asegurada. Luego alrededor del cerro tiene una serie de estructuras que digamos que son complementarias, que le dan acceso, pontones y demás, que bueno, no podemos confirmar que sean medievales,
mucho menos, pero vamos, si no es aquí estaría al lado o sobre este o lo que fuera, pero desde luego perfectamente podría ser de este tipo. Bueno, yo en primer lugar, hola, buenas tardes a todos. Voy a hacer una pequeña intervención sobre, sobre las intervenciones que ha habido en el Cerro del Castellón. Las primeras intervenciones se centraron en la zona calcolítica, en la parte de lo que ha dicho Pedro, en el 1400 a.C. aproximadamente, época prehistórica, y fueron en el 85 y en el 87, cuyo director en este caso era Juan José Paz Pavón, y Pedro estaba por allí empezando con él. Y en el 2004, donde ya Pedro hizo ya su primera intervención como codirector, en este caso, y lo que ya se empezó a descubrir con lo que era la necrópolis de este Cerro Castellón o esta aldea fortificada de Peñaflor. En el 2004 se considera una época de unión entre el equipo primogenio, en este caso del proyecto Antonio Jamila, con Juan José Paz Pavón y Armando Brazales, que es antropólogo forense, que es el que realizó los estudios de los huesos, a través del cual ahora después veremos algún tipo de resultados que hemos obtenido. Y por aquí está Pedro, que sería cogiera las riendas de lo que es ahora mismo el proyecto. Pues en esta intervención de 2004 se realizó sobre todo a raíz de que una de las correntías que hay en el cerro comenzó poco a poco a lavar lo que es la parte de una tumba, en este caso, que es la que están viendo. Entonces poco a poco se empezó a divisar o a ver un pequeño cráneo, perdón, por esta zona de aquí, un cráneo de una persona. Eso es lo que se realizó una excavación llamada de urgencia, es decir, para rescatar los huesos y los restos arqueológicos que allí había, y la intervención que se hizo fue, resultó que se pudo documentar dos enterramientos más, que son estos que hay aquí, estos palos que hay aquí más marcados, que son enterramientos que se llaman reducidos, o sea, son dos cuerpos reducidos. Es como actualmente se hace hoy en día. O sea, hoy en día se entierra una persona cuando, para aprovechar las mismas fosas, se abre la fosa, la persona que estaba enterrada se hace un pequeño montoncito y se deja los pies y se vuelve a enterrar otra persona atrás. Pues en este caso se documentaron dos reducciones, que en este caso eran dos mujeres y un individuo, bueno, esa era la fosa tal cual, y un individuo principal que ya se ha documentado como un hombre. Esta es la primera fosa que se descubrió en la primera intervención que hubo en la necrópolis de Peñaflor, que esto dio a entender que habría más, por lo cual se comenzó y se descubrió toda una zona de necrópolis, que es lo que está marcado con la zona naranja, en la cual se han documentado, y como ahora veremos, se han excavado ya varios de los enterramientos, de la misma manera que se hizo en el 2004, por urgencia, es decir, que los huesos ya estaban a ras del suelo y se veían, por lo cual queríamos rescatarlos de alguna manera. Esta necrópolis, que como aquí marcamos, está cercada por un muro de contención. O sea, el primer muro rojo sería el muro principal, al que luego se le adosa un segundo muro. Todavía estamos viendo qué significan estos muros, si son de verdad de contención o tienen algún tipo de utilidad diferente. Estas son las tumbas que se estimaron en el 2004, las que se estimaron, es decir, alrededor de 35 enterramientos, quedaría unos entre 70 y 140 individuos aproximadamente. Estas son todo lo que sería la necrópolis. Y esto que estamos marcando aquí son las zonas donde hemos intervenido. O sea, donde, sí, contando la zona rosa, que es donde se intervino el cuadrito de este rosa, que es la primera tumba que se intervino en 2004, todas las cruces que hay es donde hemos intervenido en esta campaña. Voy a contar un poquito del proceso de la primera intervención. Cuando nosotros llegamos, lo que hacemos en el cerro es hacer una pequeña cuadrícula. No sé si se pueden marcar aquí. Las líneas que marco son gomas. Para los que no hayan visitado ahí arriba habrán visto que son gomas, que es una cuadrícula como el juego de hundir la flota. Vamos marcando con A, B, C y D, 1, 2 y 3. O sea, para nosotros situar dónde estamos primero en las zonas. Y así a simple vista ya podemos detectar cómo se ven varios de los enterramientos o de las tumbas, que en este caso teníamos. Esta es una de ellas, no sé si la pueden observar a simple vista. Esto es como lo que lo veíamos al principio de limpiar. Ahí se la marco mejor. Aquí tenemos otra, primera tumba, o sea, todo esto de aquí, ahí queda marcada. O sea, esto es como lo veíamos nosotras nada más llegar allí los primeros días. Y aquí podemos ver cómo hemos documentado varios niveles de enterramiento.
Incluso hay un cuarto que continúa aquí. Ya creo que el muro de cierre de la necrópolis ya viene por aquí, por esta zona de aquí. No sé si me ven el ratón. Más o menos por esta zona, cuando ya viene el muro de cierre. ¿Qué es lo que hemos hecho? En este caso, la primera intervención que hemos realizado es donde, el primero que empezamos a intervenir fue en la que mejor se veían los huesos a simple vista, es decir, los que más a ras del suelo y más peligro corrían. Esta es como se veía cuando llegamos nosotros, de hecho estos son los utensilios que utilizamos para hacer fotografía y nosotros localizar el enterramiento, que es este de aquí. Ya una vez que le damos la limpieza, la primera limpieza que le damos de retirar todo el escombro que tenemos encima, ya podemos ver cómo los huesos se empiezan a marcar. Esos son los huesos que teníamos a simple vista. Esos que hemos marcado, esos son huesos que tenemos a simple vista. Una vez que nos ponemos a excavar, ya vamos viendo poco a poco cómo se van viendo más. Esto es una foto más de detalle de la anterior. Vemos cómo se van viendo ya aquí las primeras vértebras del individuo que estamos excavando. Y cómo ya, una vez finalizado la excavación y rescatado todos los restos, vemos que lo que tenemos es un individuo al cual le falta toda la parte derecha de la zona del dorso, el brazo, parte del fémur, y aquí se ven otros restos de otros huesecillos, pero no los he marcado. Pero esta zona de aquí son otros pequeños huesos que pertenecen a diferentes individuos. Es como hemos comentado anterior, son individuos que se han enterrado, son anteriores a este individuo principal, pero se colocan encima a la hora de enterrar al individuo principal. ¿Por qué le falta esta parte? Porque toda la escorrentía, como hemos dicho, las escorrentías que van bajando, el propio cerro se va erosionando y se van perdiendo los huesos. Una foto del proceso de intervención. Esta es una mano, esta es otra mano. Vemos que en este caso, el que hemos comentado como un hombre, tendría las manos una a la altura de la pelvis y otra un poquito a la zona del ombligo, más o menos, cruzadas. Es como la forma que los enterraban. Este ya es otra foto cenital y la foto, una foto de arriba ya de arriba. Luego ya, una vez que hemos ya documentado todo lo que es el enterramiento del individuo en su sitio, colocado tal cual, comenzamos el levantamiento para rescatarlo, simplemente porque si lo dejamos al aire libre, pues acabaría como la parte de otra, rodando por el cerro. Este es el proceso de levantamiento. Vemos cómo se está acabando lo que sería el sacro, que es la parte de los huesos que forman la parte de la pelvis, y un ilíaco, que es la otra, estos huesos ya forman la pelvis. Levantamiento de uno de los ilíacos enteros. Esto es la zona de la cadera, toda la zona de la cadera del individuo. Y una vez que habíamos documentado ya habíamos excavado y habíamos levantado ese individuo, simplemente labores de limpieza nos aparecen, ya nosotros pensábamos que allá no había nada, limpiando la tumba nos aparecen lo que vemos aquí, que son 4 dedos, 5 dedos, los 5 que los he documentado, y ya no nos cuadraba. Por lo cual volvemos a seguir bajando, que creíamos que ya habíamos terminado, volvemos a seguir bajando en este nivel, y poco a poco nos empiezan a aparecer otra vez restos de otro individuo diferente que estaba enterrado debajo. Es lo mismo, son superposición de diferentes tumbas, diferentes enterramientos en este caso. Poco a poco vemos como aquí aparece una tibia, la cabeza de un fémur, y nos volvemos a excavar, y de hecho tenemos debajo de un individuo, tenemos otro completamente entero. Este ya sí lo tenemos entero. Esta es la foto que le hemos hecho esta mañana, concretamente, se ha quedado así, tal cual, tapado para que no le dé el sol ni se caiga. Pero este es el individuo que tenemos completo ya con el cráneo, con toda la parte de los dos fémures, las piernas y ya todo el individuo entero. Vemos cómo se ve aquí perfectamente cómo se excavó la propia fosa para el enterramiento en la propia roca madre, ya esto es la propia roca del cerro. Cómo hace una forma para la cabeza, o sea, es un tipo de forma que se llama antropomorfa, que tiene la forma de esta. Y estas son las lajas que pones para delimitarlas. Vemos la cabeza de este individuo. Ya y es una foto más de frente de cómo esto es el estado que tenemos actualmente. O sea, lo tenemos casi excavado. Vemos toda esta zona de aquí, que es la zona de las costillas, y toda la zona de la columna vertebral. Todavía no la hemos excavado, eso estará en un pendiente para mañana. Y ya vemos como además hemos retirado las piedras que se veían en la foto anterior. En estas piedras ya las hemos retirado porque se metían debajo de ellas. Hemos conseguido retirarlas, las hemos retirado, y ya vemos cómo se nota todas las cosas de excavada para el enterramiento. Estas son las intervenciones principales que hemos tenido. Además, estamos realizando otras intervenciones en alguna contratumba dentro de lo que es el cerro.
Esta es una tumba, en otra de las zonas más altas del cerro, de la que es la necrópolis de Castellón, donde hemos encontrado otra reducción de huesos. Esto es otra, no sé si lo ven, es otra gran cúmulo de huesos, los cuales los últimos estudios que estamos haciendo de esta tarde, vemos que esto es otra parte de la cadera, un ilíaco de los huesos, o sea, la zona de la cadera, y por el tamaño nos está diciendo que es un individuo infantil o juvenil, más que por el tamaño que tiene el pequeño, nos dice que es un individuo joven. Y es otro que le hemos dado también otro enterramiento. Perdón, me estoy equivocando. Este es una reducción, pero este no es el individuo joven. Llegaremos ahora. Este es una reducción, vale. La reducción de los huesos, una foto de detalle, prueba de directo, una foto del detalle desde la zona donde teníamos, todavía faltaba parte por levantar. Aquí es donde hemos encontrado varias reducciones. Estas es otra de las tumbas que tenemos en la necrópolis, donde hemos encontrado dos cúmulos de huesos. Esta es la reducción que les comentaba antes, donde sí el tamaño de una de las, ¿ves? Ven este hueso de aquí, el hueso ilíaco de la zona de la cadera también. El tamaño de este sí nos dice que es un individuo joven. Hemos descubierto este enterramiento que está justo encima de esto, que sí que hemos detectado otro individuo que está en situ. O sea, esto es la tumba, el individuo este se mete debajo de esta tumba. ¿Por qué estamos excavando esto? Simplemente porque estaban ya, se veían, estos huesos ya se veían. O sea, en aquellas tumbas que tenemos detectadas pero que no se ven huesos, no hemos intervenido. Esto es una intervención de urgencia para rescatar los huesos que se veían. Y esta es otra de las tumbas que tenemos, en las que también estamos interviniendo, en la que se detectan varios cúmulos de huesos. De hecho se detectan muchos más, pero ya los hemos ido quitando. Y lo que pasa es que en esta hemos detectado que no son huesos que vienen de arrastre. O sea, esta es la fosa, pero la fosa está vacía. O sea, los huesos que detectamos aquí vienen de arrastre, es decir, que con las correntías y con han ido, y con la erosión del cerro, han ido cayendo a lo que es esta tumba que está vacía. Una foto de perfil, se ha lanzado Bueno, ya estas son diferentes fotos del proceso de excavación, de cómo estamos nosotros excavando. Ven, muchas veces en un metro cuadrado están dos personas, un metro cuadrado más para arriba están otras dos personas. O sea, es lo complicado de excavar una necrópolis, porque no puedes moverte hacia atrás porque tienes una tumba, no puedes moverte hacia adelante porque tienes otra. Entonces, ahí nos las vamos apañando como podemos. En nuestra excavación, estas son las tumbas que les he ido comentando anteriormente en su intervención, se sitúan por aquí arriba. Esta es la tumba principal donde hemos descubierto los dos individuos principales. De hecho, esta es donde estamos excavando. Más fotos de intervención, está desde arriba del cerro. ¿Qué tipos de...? Y ya, esas son las intervenciones que hemos realizado. Ahora les voy a explicar los tipos de fosas que ya se lo he ido explicando. Tenemos la fosa de tipo antropomorfa, o sea, lo que estamos documentando, es decir, que tiene o excavada directamente fosa, excavada directamente en la propia roca madre. Los habitantes de Peñaflor directamente excavaron la roca madre y ahí directamente los enterraban. O las tumbas que son las más... O sea, las que más estamos documentando, que son las que se llaman con lajas en cista, es decir, con grandes piedras delimitándolas. Estas piedras en su día estarían tapadas por arena y simplemente para el exterior se pondría una laja vertical que diría la zona donde estaba el individuo enterrado. ¿Ven? Los pobladores, todas estas intervenciones que estamos haciendo y estas excavaciones nos llevan a una cierta hipótesis, que es quién vivía en el castillo de Peñaflor. Como vamos a ver, no era simplemente una aldea fortificada donde se situaba un escuadrón de soldados o simplemente eso, un punto para proteger otras aldeas o para proteger simplemente la zona del invasor musulmán que estaba justo enfrente. No, al encontrar diferentes individuos, en este caso, como hemos dicho, una persona, estos son los que hemos documentado. O sea, hay más restos que todavía estamos en proceso de estudio. Se ha documentado un individuo joven, que es el que le estaba comentando, dos mujeres, que son las dos mujeres del entrenamiento reducido que catalogaron en el 2004, dos individuos, dos hombres adultos, uno el del 2004 y otro el primer individuo que excavamos nosotros, y una mujer anciana, que es este segundo individuo que hemos encontrado debajo del otro. Ahora les explicaré por qué pensamos que es una anciana. Este es el primer individuo que se documentó en 2004. A pesar
gracias a los análisis que se le ha hecho con la antropología forense por Armando Razares, se ha descubierto que tenía una fractura en el pómulo, de posiblemente algún golpe que le dieran en el pómulo, de un golpe que le dieran y le fracturó lo que es la parte del pómulo. Tenía una clavícula partida también, como se puede ver. De hecho, se ve que esta clavícula se abre mucho más que esta está mucho más pequeña. Estos son análisis que a través de los restos óseos podemos documentar cómo era, o por lo menos qué enfermedades tenía este hombre o qué es lo que le pasaba. Además tenía una hernia discal, lo podemos comprobar aquí, en este pequeño, lo que nos da que seguramente este hombre, pues seguramente se dedicaba a labores que le necesitaba doblar la espalda, por lo cual le salió esta hernia. Y este es el individuo que hemos visto, que estamos todavía desenterrando, que les he dicho que pertenecería pensamos que es una mujer mayor, a una anciana, mujer, sobre todo por lo que podemos ver de la zona de la pelvis, que es más ancha que la de un hombre, o lo que es la barbilla, que es más apuntada que la de los hombres. Esta la tiene más apuntada. También sabemos que es mayor, ¿por qué? Porque las muelas que tiene las tiene muy desgastadas, además le faltan muelas. Esta parte de aquí también la tiene muy desgastada, de haber estado bastante tiempo sin dentadura y haber estado desgastando la parte de lo que es la propia mandíbula. Y las muelas, la corona de las muelas está muy desgastada. Además tiene la sutura del cráneo, lo que son las suturas que unen los huesos del cráneo, están muy unidas. Como sabéis, cuando nacemos tenemos las suturas despegadas y conforme vamos creciendo se nos van uniendo. Estas las tiene fosilizadas prácticamente. Entonces decimos que es un individuo de toda. Además de los análisis que estamos haciendo, otro de los resultados que podemos obtener mediante el análisis de esqueletos, de restos óseos, son sobre todo la alimentación. Los dientes de este hombre, aunque aquí no se vean, es un individuo de unos 20-30 años, estaban muy bien conservados, o sea, aunque aquí no estén, pues se les han caído, pero estaban muy bien conservados y sin ninguna carie. Lo que nos quiere decir que este hombre no tenía ninguna dieta a base de hidratos de carbono, como cereales y demás, lo cual quiere decir que se alimentaban básicamente de lo que recolectaban y de lo que cazaban, porque era una dieta básica en proteínas, y sobre todo lo que recolectaban, que lo hemos corroborado este año en la propia excavación. Nos ha encontrado un hueso de almendruco, un almendruco entero, perdón, que es lo que nos da a sospechar que hace un hueso de almendruco ahí si no hay almendrucos en varios kilómetros a la redonda. Y bueno, ya le toca paso el padre para Pedro. Bueno, pues visto toda esta evolución de lo que son nuestros propios trabajos, de nuestros propios descubrimientos, tenemos que poner en orden todo lo que llevamos. La arqueología va de esto, va de excavar un muerto y de repente te sale otro debajo. El de arriba te está dando información, pues el de abajo te da todavía más y de ir casando. Bueno, pues eso si lo llevas también a todo lo que son los datos históricos que tenemos, pues tenemos que ir reconstruyendo ese cerro de Castellón o lo que es la vida de esa aldea fortificada de Peñaflor. En primer lugar, lo que tenemos son datos de carbono 14. Datos de carbono 14 que, como toda la campaña y como toda esta campaña financiada por el Ayuntamiento de Villanueva Infantes, datos sin los cuales nos sería todavía más difícil conocer la antigüedad de estos individuos, porque es un esqueleto y como estos esqueletos se entierran sin nada, se entierran pobres míseramente, sin un ajuar que nos pueda decir una moneda que nos diga de qué época son, nada. Entonces lo único que tenemos es sus propios huesos para saber su fecha. Y las fechas que tenemos son, como pueden ver, siempre dan una horquilla de probabilidad, y en esa horquilla de probabilidad lo que nos está jugando es el siglo XIII. O sea, sobre todo están en torno a finales del XII y el siglo XIII, lo cual en dos muestras de dos individuos distintos ya es bastante sugerente. Queremos que, a ver, si tenemos más individuos, pues podamos seguir corroborando estas fechas. Entonces esas fechas del siglo XIII nos enmarcan en un momento de conquista del campo de Montiel, ni más ni menos. O sea, este año, en 1213, en el 2013, celebramos el 8º centenario
de la conquista del campo de Montiel. Las Navas de Tolosa, batalla que tiene lugar en el norte de Jaén, es una campaña relámpago hacia el sur que deja de lado lo que era precisamente el paso principal a la Alta Andalucía. Precisamente por eso a lo mejor nos dejan de postre. Primero van a tomar posesión en una parte digamos más fácil que lo que es esta zona nuestra del campo de Montiel, que ha sido tradicionalmente la de paso y por lo tanto donde los ejércitos pueden ir más rápido y auxiliar mayormente a lo que es la capital de este caso, que sería Montiel. Pues bien, es en 1213 una campaña al sur, llega hasta Alcaraz y ahí se da campo de Montiel al norte, entre ellos nuestro punto de Castellón, y otra campaña el año siguiente, en 1214 probablemente, toma Alhambra, Membrilla, Rivera. Entonces automáticamente se queda esta zona aislada. O sea, en las fechas del siglo XIII, de los huesos nos están hablando, tenemos una situación bastante peliaguda en el campo de Montiel, porque lo que son los propios ejércitos cristianos y los musulmanes están toma y daca en Montiel. Montiel no se sabe si cae 2 o 3 veces. O sea, cae una vez, la vuelven a tomar, la vuelven a cambiar, hay pactos de paz entre medias. El caso que como en un juego de estrategia, que al fin y al cabo son las guerras, de nada, para nada son juegos, pero lo que tenemos en efecto es que las plazas cristianas van cayendo poco a poco y de hecho en ese contexto es en el que se empiezan también los pleitos con los propios cristianos. Esta señal, como comprenderéis, hace relación a las posesiones que el arzobispado de Toledo está reclamando. O sea, sin embargo, la Orden de Santiago, que es con la que tiene el conflicto, dice que la hay. La Orden de Santiago dice: estos los territorios los he conquistado yo con mis hombres, por lo tanto no le voy a dar las iglesias a la Orden de Santiago. Perdón, al arzobispado de Toledo, porque el arzobispado de Toledo ni más ni menos dice que allá donde hubiera iglesia tenían que quedarse, o sea, retomar la legitimidad anterior y decir ese sitio es mío. Por lo tanto, lo que este pleito entre la Orden de Santiago y Toledo nos está hablando que en Peñaflor, que nos cita hablar de la Moraleja, de la Zonplana, por lo que a todos nos suenan, tienen iglesia. Incluso el Villar de Llamba, que como por la zona, incluso pues, creemos que es la propia Jamila, Llamba. Bien, pues como decimos, en Peñaflor aparece ese conflicto que cuando se soluciona en el 43, Fernando III da la resolución, de repente ya Peñaflor nos lo cita como despoblado. O sea, un momento de guerras, de posicionamiento y que aparece totalmente despoblado. Entonces, por eso podemos decir que la historia de Peñaflor sería como la crónica de una muerte anunciada. Anunciada por las fuentes, pero también anunciada por la arqueología, porque como estamos viendo, no tenemos, estamos viendo arqueológicamente tanto en la necrópolis, pero alrededor no tenemos poblamiento del siglo XV, del XVI, no tenemos que el pueblo siga adelante. Lo que tenemos es, en 1232, que se nos cita como una ciudad, con su iglesia, además, en el 38, pero que en el 43 está ya despoblada. En 1409 vuelven a mencionarla como que está medio habitada, pero directamente lo siguiente que aparece es que está despoblada. Y está despoblada además haciendo mención a finales del 15 como de esa. Probablemente ese poblamiento que hablan en esos años es el poblamiento típico de las dehesas. Las dehesas no eran ni más ni menos que los sitios donde la gente del pueblo controlados por el ayuntamiento, podían llevar su rebaño público y demás. Entonces, en estos sitios siempre hay unos guardeses que se dedicaban a controlar un poco, porque no entrara nadie en fechas que no debía, cuando el pasto estaba todavía tierno, etc. Y lo interesante, y de ahí viene todo el conflicto del castillo de Peñaflor y el nombre propio del Castellón, es también que en el siglo XVI se menciona como Castillo de Peñaflor. Hernando de Colón, en una vuelta que se da por España, se pone a describir sitios y lo menciona, es el único que lo menciona como Castillo de Peñaflor.
Y a partir de entonces, pues, un Castellón, pero lo que hace referencia es simplemente a un lugar que con la suficiente terrazas y murallitas como para ser fortificado. O sea, si hay que refugiarse, se refugiarían ahí, pero no es un lugar habitado como puede ser con su torre, con sus armamentos activos, ni mucho menos. Y de hecho, hasta el siglo XVIII está todavía funcionando como dehesa, que es la de los llanos de Peñaflor, que se llaman todavía hasta hoy, y que luego acabarán pues, vendiéndose, desamortizándose posteriormente. Por lo tanto, esos despoblados que nos comentan las crónicas del siglo XIII, en esos conflictos, lo que nos están hablando son que es una lenta evolución hacia un abandono. O sea, están viviendo en una población estable en el siglo XIII, es tan estable que se están enterrando niños, mayores, medianos, que tienen su larga vida con sus problemas, golpes y demás. Y que simplemente pues, va pagándose la vida. ¿Por qué? Simplemente porque en 1421 Infantes ya es villa y mucho antes estaba formada la Moraleja en un llano, tranquilamente controlando las terrazas del Jabalón, pero no ya encaramados a lo que es un cerro, con lo que un cerro implica que cualquiera que nos haya hecho la visita estos días por ahí, pues se da cuenta que es mejor vivir en una zona llana con Infantes que vivir en un cerro. Entonces, simplemente Peñaflor quedará encuadrado incluso dentro de lo que es la organización administrativa de la Orden de Santiago, dentro de la encomienda de Carrizosa. Igual que Infantes, pero con el Salido y con la propia Carrizosa, pues como dehesa. Como veis, pues precisamente son una serie de lugares que quedan adscritos a Carrizosa, al Salido, que es la que por tradición quedará, pero no tardará en estar incorporada plenamente a Infantes. Entonces, ¿cuál es la función de Peñaflor, de esta Peñaflor medieval, que tiene unos individuos medievales y que viven claramente con una posición defensiva? Pues hay que mirar al territorio. Si pueden ver las líneas estas violetas, lo que nos marcan son las terrazas del Jabalón. El Jabalón entre medias, con el castillo de San Polo al fondo, cerrando el valle, con distintos poblados que, como han salido antes mencionados, que están o en los rebordes de ese valle o en pleno valle, como en Javila, y con un núcleo principal en Montiel. Y como digo, en un núcleo como Montiel, que no olvidemos que cae y que no cae, o sea, que puede estar perfectamente, como estuvo 10 años siendo en una parte cristiana hasta el 24, siendo musulmana. Entonces es un juego de estrategia. Es un juego de estrategia en el cual los cristianos van poniendo sus plazas para precisamente controlar ese Montiel. Una relación que sería bastante más pacífica de lo que habitualmente nos cuentan, de guerras continuas y tal, pues estarían comerciando y lo que fuera, pero que en el momento que hay que guerrear, cada uno está posicionado y ha ganado las plazas de aquella forma. De hecho, pues la visibilidad entre Peñaflor y la Estrella es total. O sea, nadie que pasara por aquí se iba a escapar. Y sobre todo se iba a escapar en el sentido que después veremos por el tema de la caminería. Una caminería que está situada, que nos sitúa a Peñaflor dentro de las rutas ancestrales de entrada en la meseta sur. Como digo, y cualquiera que haya pasado por el Peñaperro se dará cuenta cómo una autovía está a 2 kilómetros de la otra, y bueno, ahora con los túneles todavía, pero antiguamente nada. Antiguamente el camino de paso histórico estaba aquí al sur de nuestro Albaladejo, de la Puebla del Príncipe, de Terrinches. Bueno, estas son las rutas tradicionales, ganaderas también. Este es el mapa del campo de Montiel, donde tendríamos nuestro yacimiento de Peñaflor en todo este embudo de caminos que es el campo de Montiel. Todo esto son rutas romanas en rojo, vías pecuarias en negro, y como podéis ver, el castillo está totalmente enclavado entre rutas
de orden principal, no son rutas de tránsito en mitad de la meseta, no, es de los primeros posicionamientos en la meseta sur, ya de cara a Andalucía, a pasar un tramo que quien lo controle gana el territorio. De hecho, la visibilidad de Peñaflor es la mancha esta azul, la hemos podido comprobar, que solo tiene unas zonas de vacío, tan solo lo perdería, pero lo que es la ruta principal, que es el camino hacia Almería y hacia el sur y hacia el norte, hacia Alhambra, y lo que es el Valle de Jabalón, de toda la gente que venía, tanto de Montiel como que venían de la cabeza de la está a un tiro de piedra. Cualquier cosa que pasara de comercio, de guerra y demás, esa gente se iba a enterar y su función probablemente de estar ahí encaramados sería estar controlando ese tipo de ejes comerciales y ejes de paso. Por lo tanto, nuestra villa o aldea fortificada de Peñaflor había que contextualizarla como propia aldea, con su función, pero también dentro de su contexto. Un contexto que, como hemos dicho, es de fundación de posiciones, como la Moraleja o como la propia Jamila. Y es ahí también donde la propia Jamila, nuestros trabajos allí nos están ayudando a entender la propia Peñaflor. Una y otras nos presentan materiales de la misma época y además nos presentan hechos como que en Jamila acabó destruida por un incendio brutal, un incendio que que arrasó por lo cuanto menos toda la columnata y además, por ejemplo, nos dejó testimonio de elementos como campanas, fragmentos de campana, que para lo que es que para lo que es un edificio difícilmente se puede tener una campana ya si no está relacionado con algún uso institucional y, digamos, religioso. ¿Qué función o qué pasa si encontramos esa campana en Jamila ligada, una campana rota ligada a un incendio? Pues cuanto menos sospechar, porque los cristianos lo primero que hacen cuando tienen problemas y desmontan el chiringuito es coger sus campanas, que es lo más sagrado. De hecho, cuando Almanzor conquista Santiago, lo primero que hacen es coger las campanas de Santiago y se las lleva a Córdoba, las pone en la mezquita, le da la vuelta y las pone de brasero. Porque no hay cosa que le fastidie más a un musulmán que vivir enfrente y estar oyendo el tintineo de las campanas. Igual que a muchos cristianos también fastidia a la oración llamando a la oración. Entonces, que un edificio impresionante como Jamila acabe totalmente arrasado y de hecho no levanta cabeza ya como tal edificio, pues nos está hablando de un momento probablemente pues, de toma y daca, de guerra, de que de repente viene una partida musulmana y ataca, y en ese sentido es en el que tenemos que interpretar Peñaflor precisamente como un lugar fortificado en el cual refugiarse, y además, a diferencia de Jamila, en Peñaflor tenemos la gente. Jamila no tenemos gente, a día de hoy no tenemos muertos, no tenemos, o sepa de dónde estuvieran, pero desde luego a día de hoy ya se ha acabado bastante y no ha aparecido muerto. Sin embargo, en Peñaflor sí tenemos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quedará probablemente en el acervo de Infantes, y que de hecho las relaciones fotográficas lo cuentan? Que si la antigua Jamila era el original, la población original de Infantes y demás. Pues yo creo que a día de hoy podemos estar diciendo que aquí la única aldea que había verdaderamente era Peñaflor, y que de Peñaflor, en el momento que se acaba la necesidad estratégica, hay un proceso de refundación y se refundan todos en Llamados Infantes, siendo la Moraleja mejor el centro, pero con población venida poco a poco. No hace falta que cogieran los carros y desaparecieran de ahí. Poco a poco, y en cuestión de 50 años, ha desaparecido precisamente esta aldea de Peñaflor. Entonces, así como resumen de esta interpretación histórica, se va a comentar que Peñaflor tiene una posición defensiva de reconquista y de repoblación, que efectivamente estos despoblados políticos que hablan de esta aldea está despoblada, también hay que entenderla como intereses de la propia Iglesia. Hoy la Orden de Santiago, si le están reclamando un territorio, dice no, ya no vive nadie, y lo que precisamente está diciendo es que no me lo quite, que todavía es mío. Y luego también el concepto de poblamiento, cómo se puede hacer un poblamiento disperso y que acaba siendo un poblamiento concentrado, pero que hay muchos elementos a tener en cuenta para interpretar esta aldea fortificada.
que al fin y al cabo es lo que nos interesa, conocer cómo era verdaderamente esa gente, nos interesa conocer cómo se fundó Infantes, qué hace ese yacimiento en nuestro entorno, pero sobre todo saber qué problemas tenían y cómo vivían. Bueno, en este caso yo voy a hacer la última intervención, será para explicar qué intención tenemos con todos estos trabajos que estamos realizando y toda esta investigación. El futuro. El futuro que nosotros vemos es un trabajo de desarrollo, investigación, formación, difusión y turismo. Desarrollo. El desarrollo que pretende en este caso el proyecto arqueológico en torno de Jamila es desarrollar Villanueva de los Infantes como bien ha comentado el alcalde, como cabecera de la comarca del Campo Montiel. Es decir, otras localidades como el propio Montiel han difundido toda su arquitectura, su historia, de una manera que les ha sido rentable. Nosotros lo que queremos es realizar un tipo de... O sea, todas las intervenciones van provistas a ese tipo de desarrollo de cara a un futuro. Bueno, y actualmente. Por supuesto, investigación. No dejamos de ser un equipo de investigación unido a sobre todo universidades. Con esto nosotros queremos crear historia, o sea, saber y conocer más de nuestro pasado y desarrollar nuevas tesis de investigación y nuevos... O sea, tenemos una investigación en torno a la visibilidad, investigación en torno a la propia anatomía humana, anatomía forense, de fracturas, de restauración, o sea, todo nuestro trabajo va encaminado a esta investigación y a la vez, como bien digo, a un desarrollo. Formación. En este sentido, la formación que queremos hacer no es solo formación de cara a un futuro, sino que ya actualmente, desde que se inició el proyecto, han pasado por aquí más de 100 personas por el proyecto arqueológico, desde que empezó Juan José Espadas, desde que ahora el director Pedro del proyecto. Se han formado profesionales de la arqueología, se han formado profesionales de restauración, de anatomía, estamos trabajando, pero no solo formación en este sentido arqueológico, de investigación e historia. Nuestra intención es realizar una formación de cara a la formación de guías de turismo, gente especializada en gestión del patrimonio. Es una visión con más futuro de ya un desarrollo más económico, en este caso. Difusión, por supuesto, todo buen equipo debe difundir no solo las investigaciones que hacemos, mediante este tipo de charlas, mediante las publicaciones que hagamos de los resultados que vamos obteniendo, además de la difusión en los medios, que la gente se entere de que estamos por aquí, que vayan viniendo a visitar Infantes, que vayan comiendo en los bares de Infantes, porque al fin y al cabo todo lo que viene siendo, todo nuestro trabajo va encaminado a un turismo. Por supuesto, todo esto viene gracias, y nuevamente reiterar, al Ayuntamiento de Infantes, que está volcado con nosotros, a fundaciones como la Fundación José María de Jaime, diversos patrocinadores, como puede ser la Caja Rural de la Mancha, aquí en los Infantes. Es decir, toda una unión no solo trabajamos nosotros, que parece que al fin y al cabo la cara que se nos ve es a los arqueólogos, que estamos allí pasando horas al sol, sino que además es toda una unión de administraciones, de patrocinadores, que es lo que va a hacer sacar adelante estos trabajos y este desarrollo que pretendemos. Todo esto se va a ver, o queremos que se vea plasmado, en un trabajo que queremos presentar en octubre, que es el Plan de Desarrollo Turístico del Entorno Arqueológico de Jamila, como unión a lo que es el casco de Villanueva de los Infantes. En este sentido queremos realizar el trabajo que es la unión de la ruta arqueológica del entorno de Jamila, es decir, una unión de todos nuestros yacimientos y los monumentos, no solo en los que hemos intervenido, sino en aquellos en los que queremos intervenir o vamos a intervenir, como es Jamila, el propio santuario, los monumentos, el Puente de la Virgen, el Castillón en el que estamos interviniendo, el Puente de Triviño y el Molino de Felgueras. O sea, además, no solo queremos realizar estudios y desarrollo de estos tipos de estos monumentos, de estos restos arqueológicos, fomentar sobre todo todo esto viene unido, estos yacimientos se unirán a través de una ruta de senderismo o homologada como tal, es decir, que esta ruta aparecerá en la revista especializada de senderismo, a través de las páginas web de internet. O sea, todo este trabajo, es decir, además de nuestro trabajo, nuestra investigación, realizar este tipo de trabajos de rutas de senderismo homologadas lleva a esta difusión, que es lo que hará que este turismo
que hoy en día se llama turismo interior, turismo rural, venga al Villanueva de los Infantes y que se vea en Villanueva de los Infantes de verdad un desarrollo económico a través de la arqueología. Por supuesto, no hay que olvidar que Villanueva de los Infantes ya tiene un casco histórico muy importante, que es lo que tiene la atracción turística básica. Nosotros queremos unir y añadir nuestros yacimientos y nuestros trabajos de investigaciones a este casco. Esto pasa sobre todo por realizar trabajos de recuperar carteles y señales que nos guíen hacia los yacimientos, hacia los monumentos, a los caminos, sobre todo cartelas como la del Castellón, que están en muy mal estado de conservación, repararlas. Pues sobre todo es iniciar poco a poco realizando trabajos que en principio son prioritarios. La reparación de carteles en principio es prioritario. Y ya, como podemos ver aquí, la recuperación no solo de estos yacimientos, sino además de vías tradicionales, como puede ser la vereda de los Serranos, que pasa por aquí. Aquí vemos el puente de Triviño, al fondo, por donde pasa esta vereda, antigua vía romana también, es decir, recuperar caminos tradicionales y recuperar estas tradiciones que son autóctonas de la zona. O sea, como hemos visto, Peñaflor se encuentra escrito en una vía de comunicaciones de la Edad Media. En este sentido, sería prioritario recuperar la vereda de los Serranos como parte por la cual pasaría esta ruta turística, y eso, como medio de recuperación de estos caminos que siempre son importantes y que forman parte de la historia. No solo un yacimiento y un monumento es historia o histórico, sino que además estos caminos, que muchos siguen siendo transitados, son historia, porque a través de ahí es donde, no sé, se comentaba la economía, las tradiciones y todo lo que viene siendo la historia. Ya, entonces pasa Pedro para finalizar. Para finalizar, pues simplemente lo que es lógico y conocido agradecimiento, que es pues darle las gracias a distintas instituciones y establecimientos que nos apoyan con cosas a lo mejor desde el más mínimo, pero que para los parámetros con los que nos movemos pues nos facilitan claramente nuestra labor. O sea, desde el Bar Candil, la Caja Rural Castilla-La Mancha o la propia Turifa, cada uno en medida de sus posibilidades, pero haciendo verdaderamente mucho más llevadera esta labor. Que menos que la Fundación José María de Jaime, que nos da cobijo en esta casa y que nos permite pues, seguir desarrollando y tener un sitio que menos pues, es una parte básica para tener un punto de encuentro y para funcionar. Y evidentemente pues, el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, del cual no tenemos duda de la intención que tiene para con este proyecto, claramente pues, apoyando este tipo de proyectos arqueológicos en unos momentos de crisis que desde luego pues, en otros sitios han paralizado cualquier tipo de evento cultural, y sin embargo aquí nosotros mantenemos esa constante, yo creo de una forma bastante digna y muy potente. Y entonces, qué menos que rendir cuentas ante eso, ante todos nuestros patrocinadores, agradecérselo, pero también, sin duda, también quisiera, como siempre, acabar con el agradecimiento que es a esta Asociación Manchega de Historia y Arqueología, que al fin y al cabo es el nombre bonito de lo que es el equipo de investigación del proyecto arqueológico en torno a Jamila, que lo forman unas personas que año tras año vienen a pasar calor de forma voluntaria y gratuita a este pueblo para excavar su patrimonio, sus yacimientos, y que, como se puede ver en la foto, yo creo que no se les borra la sonrisa por mucho sol que les dé. Entonces yo creo que tanto para el Ayuntamiento como para los patrocinadores y sobre todo para todos nuestros vecinos y colaboradores y miembros de este equipo, pues soy yo y somos nosotros los que tenemos que darle las gracias y esperar que les guste visitarnos tantas veces como quieran. Para finalizar el acto, dar las gracias también a los que estén por las redes sociales y que bueno, pues ya damos también el acto cerrado de modo cibernético.